Estamos en este domingo iniciando una nueva serie de sermones. Mes de mayo lo consideramos como el mes de la familia, y en este mes la idea es hablar temas enfocados al hogar, enfocados al rol de los padres, de los hijos. En fin, queremos cubrir, aunque no todo, pero parte de lo que implica la responsabilidad en el hogar, hermanos. El título general de esta serie lo hemos titulado Cimentados en su palabra, y nuestro objetivo será contrarrestar con la palabra la forma en cómo nuestra sociedad concibe el matrimonio, concibe la familia, cómo la sociedad lo ve y cómo la Escritura nos muestra lo que tiene que ser, ¿no? También trataremos de establecer que desde el principio nuestro Dios diseñó al matrimonio y a la familia con roles bien definidos, y que cuando nosotros fallamos o nos alejamos del diseño divino, pues empezamos a ver el caos, donde tal vez los hijos son desobedientes, donde el matrimonio se vuelve un centro de peleas en el hogar y la familia se vuelve un lugar donde nadie quiere estar, cuando nosotros nos alejamos de ese diseño divino. Hay esposos incluso o esposas que no quieren regresar a casa porque ya no es un ambiente agradable, sino tóxico, como dicen algunos, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay esperanza para el matrimonio? ¿Hay esperanza para la familia? Y la respuesta contundente de la palabra de Dios es sí. Por supuesto que hay esperanza, porque sabemos, amados hermanos, que a medida que nos alejamos del diseño divino, empezamos a experimentar caos, pero a medida que nos acercamos al diseño divino, a eso que el Señor ha diseñado desde el principio, empezamos a disfrutar aquello que Cristo ganó en la cruz por nosotros, ¿sí? Y cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es ahí cuando nosotros entendemos, hermanos, que la Escritura establece, tanto para el matrimonio como para la familia, roles bien definidos. Y entendemos también que el origen del matrimonio y de la familia tiene como a su autor único a nuestro Dios. Dios es el autor, Dios es el diseñador de la familia y del matrimonio. Y vamos a ver entonces un poco más a fondo esto que estamos mencionando. Primero, hemos dicho que el Señor diseñó al matrimonio y a la familia con roles bien definidos, establecidos en esa relación. Dice el texto que leímos de Génesis, capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Primero vamos a hacernos una pregunta. El texto está diciendo que Adán pone nombre a todas las bestias y animales de la tierra, es lo que dice el texto. La pregunta es, ¿qué responsabilidades tiene Adán aquí? La pregunta que le hacemos al texto, ¿cuál es la responsabilidad de Adán? Y lo que primero observamos aquí es que Adán tiene el encargo de ponerle nombre a los animales, a cada uno de ellos. Pero no solamente tenía ese encargo de ponerle nombre, aun y cuando ahí vemos una autoridad delegada de parte de Dios a Adán, porque le da la autoridad de que él le ponga nombre, ¿sí? O sea, nadie más debía hacerlo más que Adán. Pero también él debía de ser el guardián del jardín, el que cuidara, ¿sí? No era entonces un simple jardinero puesto en el jardín del Edén, alguien que solo le pone nombre a los animales. Adán tenía el encargo, y este encargo lo leemos en el 2, versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y
ponga atención en esto que dice el texto, para que lo labrara y lo guardase. Entonces no nada más era como ponerle nombre a los animales, tenía una tarea específica Adán, de labrar y de cuidar. Dos cosas debía hacer, por lo menos en este pasaje: labrar y guardar. Ahora bien, observamos aquí que antes de la caída está un trabajo para Adán. Adán tiene un trabajo y él debe de llevarla a cabo. Por lo tanto, hermanos, como hemos siempre dicho, el trabajo es digno. El trabajo es digno, no es un castigo. Algunos podrían verlo un castigo, pero el trabajo es digno delante de Dios. Digo, si te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana o 6 de la mañana para ir al trabajo, recuerda que eso es digno delante de Dios. No es una carga, no es un castigo para ti, porque el trabajo no está después de la caída, está antes. Y Dios le encarga a Adán lo que debe de hacer. Y aquí es donde vemos, hermanos, que este servicio y este trabajo que Adán debe llevar a cabo no solamente se va a limitar a la agricultura, de ponerle nombre, de cuidar el jardín, sino también a desarrollar el aspecto cultural. Adán debía desarrollar el espacio cultural para la gloria del Señor. Entonces, como guardián, él debía de proteger y cuidar. En otras palabras, él debía de cuidar el huerto de cualquier amenaza que pudiera estar. La pregunta que podemos hacer entonces es: ¿hizo su trabajo Adán? ¿Labró y cuidó el jardín? Y la respuesta es no, ¿sí? Hizo algo, pero no todo, porque él descuidó su trabajo de guardar el jardín frente a la amenaza. Él lo descuidó. Y entonces es ahí donde nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿acaso no pasa lo mismo hoy? Estamos hablando ahorita de Adán, no de Eva. Vamos a dejar a Eva más adelante, pero estamos hablando de Adán. Adán no cumplió su tarea. Y ahora nos preguntamos nosotros hoy, ¿cuántos esposos están descuidando su tarea de guardar el jardín que Dios les ha dado? ¿Cuántos esposos han descuidado la misión del Señor y el llamado de Dios como marido? El varón puede pensar que ser cabeza del hogar, porque de repente hemos escuchado que el varón es cabeza del hogar y la Biblia lo dice, o sea, no es un invento nuestro, pero el ser cabeza del hogar, hermanos, no es para mandar ni que todos se sujeten a ti. En realidad, la tarea de ser cabeza tiene que ver con labrar, es decir, buscar que en el hogar todos estemos trabajando con un fin, el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces yo como varón tengo la tarea de que mis niños aprendan de Cristo, de que mi familia aprenda de Cristo, de que mi esposa esté buscando a Cristo, porque yo soy el sacerdote de mi hogar. Por eso ser cabeza es ser sacerdote de nuestro hogar. Tengo la tarea específica de llevar a mi familia a que esté conociendo a este Dios bondadoso. Entonces, es importante que el varón cuide a su hogar, a su familia, contra toda amenaza, hermanos. Recuerden que Satanás anda como león buscando a quien devorar. Y mi responsabilidad como cabeza del hogar es cuidar a mi familia, velar que cada uno esté siguiendo a Cristo. Como decía un escritor, Ted Tripp, tenemos la tarea de pastorear a nuestra familia todo el tiempo. La pregunta aquí es, ¿lo estás haciendo? Como esposo, ¿estás pastoreando a tu esposa? ¿Estás cuidando de ella? ¿Estás velando por su vida espiritual? Entonces no nada más es decir, yo soy cabeza del hogar. Tiene responsabilidades importantes. ¿Qué pasó con Adán? Él descuidó su tarea, descuidó su responsabilidad.
Por eso vemos aquí en este versículo de Génesis cómo desde su comienzo, desde su origen, el varón tiene un rol importante y un ministerio bien definido, hermanos. Pero Adán descuidó eso. ¿Por qué Eva andaba ya en el otro lado del jardín? ¿Qué andaba haciendo Eva sola allá? ¿Por qué Adán no estaba con ella? Y usted dirá, bueno, pues es que también necesitamos nuestro espacio, ¿no? Las mujeres necesitamos nuestro espacio. No, nada de espacio. O sea, Adán debía de cuidar de ella, de guardar su corazón, y no lo hizo. Y usted sabe lo que pasó. Vemos todas las consecuencias de hacer a un lado el rol que Dios nos ha dado como marido, como esposa, como esposos. Están bien definidos, hermanos. Entonces el llamado para ti, varón, es: cumple tu responsabilidad como esposo, como padre, porque Dios te ha llamado a eso y un día Él te pedirá cuenta de lo que puso en tus manos. Por eso la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, pero no es una carta abierta y limpia y en blanco. Implica responsabilidades que nosotros debemos de cumplir como padres, como esposos. Entonces, bueno, ¿y qué con la esposa? Ahora vamos a hablar de Eva, ¿verdad? Ya hablamos del varón. Dice el texto, versículo 20 ahí mismo: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos que Adán se hallaba rodeado de animales, ya lo leímos en el pasaje, de un hermoso jardín que Dios había hecho para él, para la creación. Pero dentro de todo eso, hermanos, Adán no encontró, dice el texto, ayuda idónea. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que el texto diga y no encontró ayuda idónea? Primero, la Biblia establece, hermanos, la palabra de Dios establece una igualdad aquí, porque está diciendo que Adán no encontró ayuda idónea. Aquí hay una igualdad en dignidad, porque los dos son imagen de Dios. Nadie es mayor y nadie es menor. Pero también encontramos los roles bien definidos, hermanos, o funciones que cada uno debe llevar a cabo dentro de la relación matrimonial. Como hemos visto, el varón tiene la tarea, la responsabilidad de ser guardián de su casa, de su familia. Y la esposa, como dice el pasaje, de ser ayuda idónea para él. En este diseño, hermanos, en este diseño divino, la mujer es compañera, no sierva. El teólogo Juan Calvino insiste en que la mujer no fue creada para ser esclava ni inferior, sino compañera del hombre. Y en su comentario a Génesis, él afirma que Dios quiso darle al hombre algo tan importante. Dice, una compañera que le fuera adecuada para que juntos participaran de la vida. Entonces, la mujer no es una esclava, sino alguien que completa lo que el hombre no tiene, porque el diseño original así lo estableció. La mujer viene a completar lo que yo no tengo como varón. Por eso Adán, el texto dice que no halló ayuda idónea para él, porque los animales no cumplían eso según el diseño divino, y tampoco el resto de la creación. En el resto de la creación no encontró ayuda idónea. Entonces, esto solo podría darse en aquella que fue tomada de la costilla del hombre, Eva. Entonces Calvino, al comentar esto, dijo: algo fue tomado de Adán para que pudiese abrazar una parte de sí mismo. Entonces, ayuda idónea, como dice Calvino, es una fiel asociada. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, podemos apreciar cómo los roles, tanto del varón como de la mujer, están bien definidos. Pero aquí es donde tenemos un grave asunto,
Porque nuestra cultura ha buscado cambiar eso, hermanos. Y detrás de ello está Satanás. Pues él quiere destruir la familia. Satanás no está contento con las familias que siguen a Cristo. Su objetivo es destruir la familia, destruir el diseño divino que Dios hizo. Y una forma, hermanos, de hacer esto es señalar a esto que estamos mencionando y que la Biblia menciona como machismo, como patriarcado. No sé si usted ha escuchado esas frases. Incluso, vean, ha llegado al grado de el feminismo señalar a la Biblia como un documento que contiene elementos machistas y patriarcales debido a narrativas y normas que históricamente, según ellas, han marginado o subordinado a la mujer. Y entonces el problema está en que primero se han confundido los roles, hermanos. Y detrás de ello, como hemos dicho, está Satanás. Porque él sabe, hermanos, que una familia bien unida, bien fundamentada, una familia que busca al Señor, crea una sociedad sólida con buenos valores. ¿Por qué la sociedad está como está, hermanos? ¿Por qué estamos como estamos? Porque el núcleo tan importante que Dios diseñó, Satanás se está encargando de minar eso, hermanos. Entonces, lo segundo que vemos aquí es que el origen de la familia tiene a Dios como su autor, lo hemos dicho. Dios es el autor de la familia. Pero otra vez, ¿qué pasa con nuestro tiempo? En nuestra cultura se ha venido dando esta idea de que el matrimonio y la familia es un producto de la construcción social. Es decir, ellos dicen que la familia no tiene un diseño, más bien es algo que el hombre ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? El versículo 22 del pasaje que estamos estudiando dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Juan Calvino dice: el matrimonio fue instituido divinamente por Dios. Adán no tomó una esposa para sí mismo a su propia voluntad, sino que lo recibió tal como Dios se lo ofreció y se lo asignó. Por lo tanto, dice Calvino, el matrimonio es santo porque Dios es su autor. Insistimos en esto, hermanos. Satanás ha buscado por todos los medios desacreditar y minar por todos lados la institución que Dios creó. ¿Y cómo lo está haciendo, hermanos? Lo hace por medio de filosofías huecas, pero que son atractivas para el ser humano. Por eso cuando nosotros preguntamos, usted le pregunta a cualquier persona que no es cristiana, e incluso los cristianos, tristemente, pero eso es lo que normalmente tienen. Cuando le preguntas, ¿qué es el matrimonio para ti? ¿Qué es el matrimonio? Y muchos cristianos no dan una respuesta cristiana. Se van al Google o a la inteligencia artificial para que les definan qué es el matrimonio. O sea, no hay una respuesta clara, contundente, escritural de lo que es y lo que significa el matrimonio. Algunos responden: el matrimonio es una institución social, cultural y jurídica que establece una unión voluntaria y estable entre dos personas, ya sea del mismo o distinto sexo. Esa es la definición que da nuestra cultura. Es la unión de dos personas, sean del mismo sexo, que se juntan, y ese es un matrimonio. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cómo responde la Escritura a esto, hermanos? La Biblia vemos que establece que el matrimonio es una institución creada por Dios
Dios es su autor y se da entre un hombre y una mujer. Así de claro. No hay ambigüedades aquí con la palabra. El Señor es claro con esto. Se da entre un hombre y una mujer. Y obviamente Dios es su autor. Y si Dios es el autor, es Dios quien da validez al matrimonio. Y cuando nosotros preguntamos ahora sobre la familia, si yo les preguntara, ¿y para ti qué es la familia? Ya vimos qué es el matrimonio, ¿no? El matrimonio es entre un varón y una mujer. ¿Y qué es la familia? Nuestra sociedad dice, la familia es una construcción social y cultural que con el paso del tiempo modifica su estructura, sus roles y funciones para responder a las necesidades de sus miembros. Esa es la definición que nuestra cultura da a la familia. ¿Qué dice la Escritura esto? ¿Estará de acuerdo con esta definición? Y la palabra del Señor nos recuerda, nos dice que la familia es una institución divina porque Dios es su autor, no una construcción social, no. Es una realidad espiritual y biológica fundamentado en el diseño de nuestro Dios. El doctor Sproul sobre este tema escribió lo siguiente: la familia crece a partir del vínculo matrimonial entre marido y mujer y la esposa en su reverente sumisión y los esposos en su abnegado servicio. Y cuando alguien lee, porque la palabra del Señor dice esto que hemos mencionado, e inmediatamente sus antenitas se levantan y dicen, eso es machismo. Porque la mujer debe liberarse, la liberación. Y el hombre es... Y entonces lo que estamos viendo en nuestra sociedad es una lucha entre el varón y la mujer. ¿Y saben quién sale ganando en esto? Satanás. Porque es eso lo que él quiere. Poner en contra al hombre y a la mujer. Y de esa manera gana su objetivo. Pero la Biblia, hermanos, establece roles definidos tanto para el varón como para la mujer. Pongamos un ejemplo. Cuando Eva tomó del fruto que Dios dijo que no debían de tomarlo y le dio ese fruto también a su esposo, lo compartió, muy compartida Eva, se lo dio a su esposo también, porque no quería comer sola el fruto, ¿eh? Entonces le compartió al esposo y entonces Adán comió. En nuestra lógica, ¿a quién debía llamarse a cuenta? A Eva, porque Eva fue la primera que tomó del fruto. Adán tenía responsabilidad, sí, pero Adán pudo haberse justificado y decir, bueno, pues es que la mujer que me diste, de hecho se justificó y dijo, la mujer que me diste me dio del fruto. Pero cuando Dios llamó a cuentas, Él no preguntó quién fue el primero que tomó el fruto. Él no vino y dijo, a ver, ¿quién tomó del fruto que yo había prohibido? Él no preguntó eso. Cuando Él llama a cuentas, le habló a Adán. O sea, se dirigió con Adán, no con Eva. Aunque Eva había dado el primer paso, el responsable era Adán. Y Dios le llamó a cuentas. Dios habló con él y le dijo qué estaba pasando, o sea, qué había sucedido. ¿Qué has hecho?, le dijo. Y obviamente ya sabemos la historia de Adán, ¿verdad? Él no aceptó su responsabilidad. Él no dijo, sí, Señor, yo me equivoqué, yo fallé delante de ti, no debí de haber hecho eso. Pero Adán dijo, no, Señor, pues la mujer que me diste fue quien me hizo caer, ¿sí? ¿A quién le echó la culpa a Adán? No le echó la culpa a Eva, a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, si no me lo hubieras dado, no hubiera pasado esto.
¿Cómo me lo diste? Entonces sucedió esto. Él no aceptó su responsabilidad. Pero Dios le llamó a cuentas a él, al varón, al guardián de su familia, de su hogar, de su jardín. Hay roles definidos, hermanos. La mujer debía de sujetarse a su marido, y en este inicio del mundo, diríamos, de Adán y Eva, la mujer no se sujetó a su marido. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo esto, hermanos? Lo veremos el siguiente domingo. Perdón, pero es que terminamos aquí. Hermanos, sin duda en esto que hemos visto, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos observando es que vamos contracorriente con el mundo, porque pensar así es ser radical, hermanos. Por eso hay grupos de evangélicos que están buscando reinterpretar la Escritura para caerles bien a estos grupos que dicen que la Biblia es machista. Entonces, si la Biblia es machista, pues hay que cambiarle algunas palabras para contextualizar a la sociedad. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos visto que hemos sido enviados a predicar el Evangelio, no a endulzar los oídos de las personas, a predicar el verdadero Evangelio de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, nos pasará como a Cristo, hermanos, como a los apóstoles. Seremos despreciados, odiados por decir y predicar la verdad. Yo tengo una página de Facebook que subo ahí meditaciones devocionales, y no sabrán ustedes cuántas cosas me dicen. O sea, no son mis palabras, es un versículo que yo publico y de todo lo que me avientan ahí. Pero bueno, digo, está bien. De repente cuando estoy de buen humor les contesto, y a veces los dejo ahí. Pero al punto que voy es que, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, aquellos que no están de acuerdo con ellos siempre van a enojarse. Seremos despreciados, seremos odiados. Pero el mundo, hermanos, el mundo necesita escuchar la verdad. Los matrimonios necesitan escuchar la verdad. Las familias necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y un Evangelio que ha sido diseñado para hablar a nuestro corazón. Y que cuando nosotros nos apegamos a ese Evangelio, empezamos a disfrutar, hermanos, aquello que Dios dijo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Hermanos, en todo eso bueno que Dios vio, que hizo, está el matrimonio y está también la familia. Pero sabemos que el pecado vino y afectó al matrimonio, afectó a la familia. Por eso Cristo vino a la cruz, hermanos, para regresar al camino correcto, tanto al matrimonio como a la familia. Y solamente Cristo le puede dar sentido al matrimonio. Solamente Él le puede dar propósito a la familia. La pregunta para nosotros hoy es: ¿tú estás disfrutando esto que Cristo hizo en tu matrimonio y en tu familia? ¿Estás disfrutando esto que Cristo hizo para el matrimonio, para la familia? Si no es así, solo tienes que venir a Cristo. Tienes que creer en Él y verás lo que Cristo puede hacer con tu matrimonio, con tu familia. Porque lo que Dios hizo, como dice la palabra, es bueno, bueno en gran manera. El problema no está en el diseño, el problema está en nosotros, hermanos. ¿Sí? Los matrimonios, los esposos, si discuten, si tienen conflictos, no es porque Dios se haya equivocado. El problema está en nuestro corazón, que no queremos entender lo que significa el Evangelio de Cristo en nosotros. Entonces, amados hermanos, hay un propósito para el matrimonio, hay un propósito para la familia. Nosotros tenemos que creer que eso que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar entonces nuestro